Vamos a un resumen de actividades del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Adelante. Lunes, el jefe de gobierno presentó la agenda de servicios para jóvenes binacionales, cartilla que contiene la información de los programas a los que los jóvenes tienen derecho al regresar a México. Martes, Mancera Espinosa entregó 1.144 departamentos y 1.187 créditos de mejoramiento de vivienda capitalinos. Esta entrega tuvo una inversión de 116.636.173 pesos. Esto dentro del programa de acción de vivienda. Miércoles, el mandatario local encabezó la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Aquí dio a conocer que a partir del 15 de septiembre la Ciudad de México contará con 2 nuevos bancos de leche materna, uno en Iztapalapa y otro en el Hospital General de Tláhuac. Jueves, el jefe de gobierno realizó un recorrido por la delegación Tláhuac, acompañado por 1.200 policías de la Ciudad de México. Aquí señaló que este dispositivo tiene la finalidad de combatir el comercio ilegal de piezas de carros. Viernes, Mancera Espinosa hace entrega de reconocimientos a niños brillantes de la delegación Iztacalco. El mandatario local señaló que estos premios son el compromiso de formar mexicanos entregados a la excelencia. Ese mismo día, puso en marcha las operaciones de la nueva planta de asfalto de la Ciudad de México, la cual será amigable con el medio ambiente. Durante su intervención, señaló que se invertirán 150 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de un nuevo parque público. Erika Sandoval, 21 Noticias.